Monty Piró. Marcos Bañó. Buenas, ¿cómo se dice? Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Buenos días, claro, según la hora que decidas vernos. Estoy Depende. Francamente bien. ¿Estás francamente bien? Sí. Vale. La verdad es que sí, estoy bastante contenta. Cuando esto se emita estaré volviendo de Zaragoza, de presentar allí mi libro. Vale. Que es guay, tengo muchas ganas de ir a Zaragoza porque está mi amiga Estela, desde aquí le mando un saludo. Además me voy con Pepín, que es otro todo maler. Y va a ser muy guay, la verdad. Muy bien. A estas alturas seguramente seguirá gente comentando el post donde tienes un parche y hablas de cirugía estética. No nos va a abandonar nunca. No nos va a abandonar nunca. ¿A dónde? Bueno, a lo mejor ya hemos chapado los comentarios. Cerramos el grifito, ¿eh? Pues cerramos el grifito porque para lo que hay que leer, sinceramente, ya está. Ya está. Ya toda España y toda Latinoamérica Exacto. han opinado, pues sale. Pero ¿se puede cerrar solo los comentarios de un post? Sí. Solo de uno. Hombre, ¿no? Claro. Vale. Claro que sí. Ya se sabe. Pues ¿Tú cómo nada, estás? Yo bien. Vengo con un tostón importante, de avisar. No paras de decirlo. Quizá porque lo sé. Pero igual está bien, no sé. Yo lo voy a defender lo mejor que pueda. Vale. No sin antes decir nuestras cositas que no. Efectivamente. Yo te voy a autorizar a que me interrumpas y des tu opinión sobre. No necesito tu autorización. También es mi podcast. También es tu podcast. Bueno, pero si yo ahí voy. De hecho, como si persona que ha sido viral, a lo mejor tengo más autoridad que tú incluso, ¿eh? Pues seguramente ahora sí. Mismo puede ahora ser yo que todo soy mal. Nada. O sea, tú yo eres soy ahora un mismo cero de un izquierda. 20% de todo mal. Ahora mismo sí. Me voy a poner así como todo el rato delante de ti. No hace falta. Siempre hay alguien más joven y hambriento bajando la escalera detrás de ti, Marcos. Más joven en este caso no. En este caso no, porque yo soy más mayor que tú. Efectivamente. Pero... ¿Con más pelo? Sí. Con más Siempre pelo hay alguien más hirsuto y hambriento que tú bajando la escalera detrás de ti. Bueno, vamos a empezar. Nada, vamos a empezar. Cosas que no, coño, que Monty no. Piró, ¿Qué? hay una cosa que odio mucho como conductor. Las cosas que no de conductores son un poco rancias, Sí. he de admitirlo, pero no por ello dejan de ser de cosas que no. Y voy a criticar otra cosa rancia, que es criticar a los motoristas, ¿vale? Es bastante rancio todo, Es sí. muy rancio, lo sé, pero hay un detalle en el tema de los motoristas que odio profundamente, y es el hecho de que ellos obviamente se benefician de su condición de motorista y de ocupar muy poco espacio en lo que son los carriles, ¿no? Y serpentean por ahí. Claro, y serpentean y todo eso. A mí lo que me parece fatal es que ellos vivan creyendo que son la hostia, creyendo que van esquivando coches y van jugando a ir a 150 kilómetros por hora, esquivando coches como si fuera un videojuego, cuando nosotros estamos frenando porque no queremos matarles, no queremos matar absolutamente a nadie porque es un marrón. Es un marrón. Atropellar a alguien es un marrón. Sí. Golpear a un motorista y el motorista cayéndose es un marrón, porque a 120 kilómetros por hora es un marrón. Entonces, muchos motoristas... Lo que no te gusta es la superioridad moral de los motoristas. No, efectivamente, porque realmente nosotros... son lo que son gracias a nosotros. Bueno, madre mía. Ellos son lo que son y hacen lo que hacen porque nosotros frenamos. Porque nosotros decimos, uy, cuidado, que viene un motorista, frena un poco, porque es que porque ya me lo veo que me va a hacer así y me va a hacer tal. Dios mío, me odio ahora mismo porque soy la cosa más boomer que se puede echar uno en la cara. Así que vamos a dar paso a tu cosas que no, por favor, Monty Piró. Mi cosa que no, yo juraría que tú ya la has dicho en el pasado. Seguramente. Pero voy a insistir en ella. Venga, y es este hecho de que ahora en las hamburgueserías no te ponen patatas por defecto. O sea... No, claro que no. Y A ver, la esto hamburguesa sola te cuesta... Lo he dicho este año. ¿Lo has dicho este año? Esta temporada. Sí, la semana pasada. Prácticamente hace un mes. Vale, voy a intentar buscar algún matiz, ¿vale? Que me diferencie. Pero es que es verdad que las hamburguesas ahora valen 15 pavos, Sí. tío. Y si quieres... Pero es que las patatas valen 3,40, me pidieron el otro día. Claro, el truco está en que... Porque yo lo podría entender, joder, cóbrame más €1 por las patatas, lo hemos visto más de una vez, ¿no? Sí. No, ahora el plato de patatas, cuidado, ¿eh? Claro, ¿hacia dónde estamos yendo? Como... ¿Qué estamos dispuestos a tolerar como consumidores de hamburguesas? Pues como yo voy a decir en mi sección, vamos directos a aceptarlo absolutamente todo. Ya. Vamos a la derrota absoluta, a la rendición ante el capitalismo y vamos a aceptarlo todo, incluidas las patatas a 6,90 perfectamente.
A mí este tema me preocupa, ¿eh? a pagar 20 pavos por una hamburguesa que pronto lo vamos a ir viendo. Ujú. Y esto es terrible, Juanito. Luego el otro día, otra cosa es que por circunstancias tuve que acabar en un McDonald's. Vaya. Yo no como carne y entonces no... O sea, ya me molesta que en McDonald's en España no haya hamburguesas vegetarianas o veganas cuando ya las hay en el resto de Europa. O sea, En yo en todo el el mundo. McDonald's del aeropuerto de Portugal, o sea, de Lisboa, perdón, muchas veces ceno ahí porque no me da tiempo a otra cosa. Claro. Y hay hamburguesa vegetal. En España no hay. Eso ya me toca los huevos. Pero es que tuve que pedir una hamburguesa César sin el pollo. Pero no te ofrecen o sea, te cobran lo mismo. Claro. Y no te están poniendo Otra algo cosa. análogo al Claro. pollo. O sea, es como te quito el pollo y te cobro No te cobro 7 lo mismo. pavos por lechuga, tomate y queso parmesano. No me parece bien. A mí esto es una cosa que siempre me ha dado mucha rabia de los precios fijos de una carta, ¿no? El rollo, claro, es que yo solo puedo poner lo que hay en la carta y el rollo... No, somos seres humanos todos. Claro, estamos capacitados para hacer cambios. Vamos a negociar, es decir, o sea, esto vale 12 pavos esta ensalada, cóbrame 9, tío. Claro, o ofréceme un sustitutivo. Claro. Que no tiene por qué ser eura o tofu. Puede ser, pues te voy a poner unas nueces. Un Te poquito puedo de poner- maíz, un poco de... Exactamente. Nah. No. Esto, o sea, quiero decir, hay una burbuja de la hamburguesa. Están hablando cosas muy chungas en el tema hamburguesa. Y no estoy de acuerdo. Porque yo los viernes me pido una hamburguesa. El viernes pasado nos pedimos una que llegó 1 hora y media tarde. De eso voy a hablar Vale. en mi sección. No haré spoiler porque parece ser que vas a hablar hoy de todo. Así que Sí. cualquier cosa que digas es un spoiler. Pues vamos allá y nos quitamos esto de encima cuanto antes. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Marcos Bañó, estoy francamente... Tengo mucha curiosidad por saber de qué nos vas a hablar. Traigo una sección de todo mal consumidores. Vengo Todo en mal, defensa facua. del consumidor. Efectivamente, todo mal, facua, totalmente. Monty Piró, traigo una sección clásica ya habitual en mí que aglutina dos de mis temas recurrentes. La culpa de todo la tiene el capitalismo. Y, madre mía, estoy ya muy mayor para estas cosas. Como siempre, no tengo muy claro... Son los dos ejes transversales de tu vida. Toda mi vida y todo este podcast va alrededor de esos dos conceptos. Como siempre, no tengo muy claro cuál es el objetivo que busco, más allá de reflexionar un poco acerca de cosas que pasan en la actualidad y no pasaban antes, cuando tú y yo éramos chavales con sueños, esperanzas y decíamos que jamás dejaríamos de desayunar Nesquik. O en tu caso, no sé qué desayunabas tú. Yo era de Nesquik, sí. Yo de Nesquik Luego con también. los años me hice más de Colacao y luego lo dejé. Y luego ya café, como Café. la gente Pep. adulta. En fin, he de añadir que probablemente la sección incluya una dosis de problemas de primer mundo, pero mira, Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Eso, Y bien yo- lo sé, bien lo sé yo, bien lo sé. Y yo tan solo fui a karate un par de años y no pasé de cinturón amarillo. Yo te recuerdo Así que el año pasado lo me sé. mudé en Fallas. Muy bien. Bueno, tú me ayudaste, de hecho. Yo te ayudé. Y muy bien ayudado. Sí, estuve. el mejor. Como ya he dicho, hoy toca todo mal en defensa del consumidor, porque ya que estamos en pleno capitalismo, vamos a reivindicarnos un poco en calidad de víctimas del mismo. Así pues, dejar claro que todo lo que voy a comentar va a ser desde la perspectiva de nosotros como consumidores, no como trabajadores. Esto es muy importante. Trigger warning. Sí. Y Que nadie, los que van a decir que Exacto. cada uno es libre de tal, no sé qué, por favor, dejadnos en paz. Y que toda crítica que vayáis a escuchar a continuación va dirigida a empresas y sistemas de creencias, no de currantes. Hecho el disclaimer, vamos allá. Pero bueno, lo van a, da igual. Como se, Ya. ojalá te hagas viral y veas la chapa que vas a Ojalá, dar. ojalá. Yo realmente he hecho esta sección para ser viral. La idea de esta sección empezó a cocerse cuando hace un mes fui con mi madre a IKEA a comprar un sofá. Yo llevo años insistiéndole en que debería dar ese paso porque desde hace mucho tiempo ella odia el sofá que tiene en casa y no podemos negar una realidad, Montepiro, que tú y yo hemos dicho muchas veces. El sofá es un elemento vital, clave Sí. en la felicidad de una persona. Sí. Y poco reconocimiento recibe para lo importante que es. Sí. Así que allá fuimos, a esa nave monstruosa en la que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales, dispuesto a comprarnos el mejor sofá de su vida, el más bonito y el más cómodo.
y vamos a Ikea. Pero la verdad es que yo también Bueno, mando huevos. cada uno va donde En fin. puede permitirse y ya está Exacto. bien. Después de decidir el sofá y esperar literalmente una hora que nos atendiesen, pudimos hacer el encargo. Contratar envío, subida a casa y montaje. Pero ¿cuál fue la sorpresa una semana después cuando los repartidores llegaron a casa de mi madre y sin ni siquiera bajar el sofá del camión dijeron: nosotros no vamos a subir esto hasta aquí? Y tras unos momentos tensos, los chavales se marcharon y mi madre tuvo que devolver telefónicamente el sofá. Un drama. Os cuento esta historia no porque sea especialmente dramática, que no lo es, sino porque es un ejemplo claro de lo que muchos habrán vivido, de cómo nuestra vida como consumidores en este capitalismo indomable se ha vuelto más hostil e incómoda, paradójicamente, ante una oferta infinita que promete satisfacer nuestras necesidades de comodidad. IKEA, para continuar con el ejemplo, es una empresa que vino a España y revolucionó el mundo del mueble. Quizá muchos en Madrid no lo recuerden porque tuvieron IKEA desde hace mucho tiempo, pero aquí en Valencia... Fue una cosa loquísima. Aquí en Valencia recordamos perfectamente lo que era comprar muebles en tiendas de barrio, entrar en un sitio sin gente, pero lleno de muebles y catálogos, donde te recibía un vendedor excesivamente entusiasta y te ibas de allí gastándote un pastizal, pero recibiendo a cambio un mueble duro, de calidad, que te lo subían y montaban unos señores con faja, la espalda destrozada por 3 sitios y unas manos como un Bernabéu de grandes. Y fuimos nosotros. Voluntariamente le dimos la espalda a la industria del mueble en nuestro país. Porque además en Valencia era muy potente. Muy o sea, potente. todo Alfafar es un pueblo que... Alfafar entero era una ciudad que vivía del mueble. Le dimos la espalda para dejar que unos suecos de mierda nos vendiesen armarios por 1.000 pavos. De aglomerado. De aglomerado, y nos correspondiese a nosotros ir al almacén, buscarlo, cargarlo en el carro, ir a las máquinas de autoventa, pasarle tú el lector de código de barras, cobrarte tú mismo, subirlo a tu coche, luego a tu casa, montarlo y decepcionarte porque el resto de la habitación no es como la exposición que IKEA tenía montada alrededor del mueble que habías comprado. Fuimos nosotros los que dijimos adiós a las tiendas tradicionales por 4 euros de ahorro, por no aguantar la falsedad de esos vendedores que en realidad estaban muertos por dentro, pero que hacían su papel. Sí, lo hacían, sí. Esto que ocurre con el mueble pasa en todas partes, como más de uno estará pensando ya. Literalmente la semana pasada Monty y Peiró decidimos hacer uso del Uber Eats para pedir unas hamburguesas veganas muy específicas que nos hacían mucha ilusión comer mientras hacíamos bricolaje en tu casa. Es verdad. Bueno, mientras yo hacía bricolaje Exacto. en tu casa. Bueno, para mí, mirar forma parte de hacer bricolaje. Y tuvimos la desagradable experiencia de esperar literalmente 2 horas hasta que la comida llegó. Obviamente, para todo aquel que le cueste seguir mi discurso, cosa que entiendo, no he venido a quejarme del servicio pésimo de una empresa apoyada en el turboliberalismo más destructivo, como ya hizo un conocido modelo con unas tortillas hace unos años, no sé si te acuerdas. Sí. Yo Cortajarena era, Exacto, ¿no? eso. Ya conozco cómo va la movida, pero he venido a reflexionar sobre cómo hemos acabado aquí, usando estos servicios que claramente son peores que otros que teníamos hace 20 años, 30. Básicamente la comida llegó 2 horas tarde porque en Uber los repartidores libremente aceptan envíos que les viene bien por ruta o por lo que sea. Y si no coincide con ninguno que acepte, pues te quedas sin comer. Es un servicio interesante porque le da a cualquier restaurante la capacidad de enviar a domicilio y a nosotros la posibilidad de comer ese arroz con curry que tanto nos gusta sin salir de casa. Pero si lo piensas, Monty Peiró, ¿qué clase de ganancia tenemos como consumidores si hemos cambiado el cenar una noche fuera, en un restaurante, en platos guays, vasos limpios y servilletas de tela, por comer a las 12 de la noche, con 2 horas de retraso, una comida que está fría, bebida de bote, servilletas de papel y cubiertos de plástico? ¿Qué cojones hemos permitido? Es horrible. ¿Cuándo ocurrió y por qué? Es que ni es hasta barato, porque con lo del pedido mínimo, o sea, tienes que pedir además cosas extras. No, barato no es. Y luego te clavan ahí tarifa de no sé qué, de no sé... O sea, sí, barato. Es que encima barato no es. Y encima los repartidores, los riders, están súper explotados, en unas condiciones de mierda, que encima el pobre chaval vino, lo siento, tal, y dije, pero si tú no tienes la culpa, o sea, quiero decir, la culpa no es tuya. Que no se comerán mierdas de cómo es el sistema. Claro, o sea, claro.
Pues lamento decir que no tengo una respuesta clara, pero lo que sí tengo es una lista de cosas que hemos perdido como consumidores en apenas unos años y que difícilmente podemos deshacer, porque el tema de indefensión ante la despersonalización en las empresas de servicios Estoy de abarca hablar con robots a todos los sectores, efectivamente, hablar con centralitas automáticas y cosas así. Ahora hablamos un poco más en profundidad, porque antes querría hablar también de la imposición cada vez más extendida del autoservicio. Las gasolineras hace tiempo que prescindieron de sus gasolineros, dejando incluso que seas tú, a través de un cajero, el que pagues y te manches las manos de gasolina, cosa que hemos normalizado, pues porque sí. Muchas hamburgueserías ya ni siquiera te atienden. Sus locales son como unas plazas del pueblo en fiestas donde te llevabas tu cena de sobaquillo, una palabra que me encanta. Sabe también. Te sientas, te bajas la app del restaurante en el móvil, pides, pagas a través de ella y tú mismo tienes que recoger el pedido en la barra cuando te avisan. ¿Y cómo olvidar esos tiempos en los que ibas a un comercio y tenías que esquivar al vendedor pesado de turno para decirle que solo estás mirando? Ahora la movida se ha invertido y somos nosotros los que hacemos cola delante del sobrecargado dependiente del MediaMarket, que en cuanto tiene ocasión se mete en el almacén para no tener que atender a las decenas de clientes que quieren preguntarle acerca de ese producto electrónico de 19 euros que se va a romper en 4 meses. Quería también mencionar a Cabify, obviamente, y su oferta de transporte alternativa a los taxis y cómo no les ves el pelo cuando más los necesitas, o cómo se encarecen los precios en días donde la demanda aumenta. Es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. Muy famosa fue la vez donde los precios se dispararon por la zona de un atentado ocurrido en Reino Unido hace unos años, que fue bastante maligno la movida. Es que claro. Los taxistas son definitivamente un tipo de personaje muy controvertido, ya hemos hablado mucho de ellos, sobre todo cuando empieza a opinar de política y de la gente joven. Pero los precios eran fijos y siempre hay servicio. Cuando no haya taxis, quizá haya días que simplemente no puedas volver a casa hasta que salga el sol. Mercadona es otra empresa, entre otras, de alimentación que nos ha hecho pasar por el aro con una propuesta revolucionaria en su momento. Su concepto de supermercado cercano, reconocible, intuitivo y familiar nos conquistó a todos. Sus productos hacendado provocaron mucha mofa al mismo tiempo que invadían nuestras cocinas. Que poco se habla de esto, porque todo el mundo nos reíamos de lo hacendado, pero todo el mundo compra hacendado. Sí, sí. Porque eran baratos. Ahora es un imperio, Mercadona, el que fagocita a todo aquel que se acerque. Miles de empresas pequeñas de alimentación han desaparecido por ofrecer productos replicados por Mercadona. Y ahora tenemos el mismo producto, pero de una calidad inferior. Más barato al principio, pero sin opción de recurrir al original, porque la empresa que lo fabricaba quebró. Esas galletas que tanto te gustaban se han ido para siempre porque la fórmula fue emulada y sustituida, vendida en masa a una sociedad que tampoco le da mucha importancia al cambio. Y bueno, a mí no me afecta mucho, pero porque no veo deportes en la tele, pero recuerdo en mi adolescencia el fútbol en abierto, algo que suena totalmente a otra época. ¿Eso ya no existe? Solo existe en la selección española. La selección española. ¿La liga no se ve en abierto? La liga no se ve en abierto, la liga hay que pagarla. ¿En serio? Claro. La liga se paga y creo que la final de la Copa del Rey es lo único que se ve en abierto. Qué fuerte me parece. También tenemos Netflix y derivados, pero a la que nos hemos dado cuenta, nos gastamos 60 euros mensuales en plataformas de streaming para ver, como mucho, The Office por tercera vez. Exactamente, este año. Totalmente de acuerdo. Yo tengo todas, pues las tengo todas compartidas por ahí, pero entre Filmin, Spotify, YouTube Premium, el Netflix, el HBO, Amazon Prime... Como concepto, Movistar Plus y A3 Premium, tengo todas esas. Como concepto individual, cada está perfecto. Lo que pasa es que todas juntas son un agujero en tus cuentas. Pues total, es verdad que yo no las, o sea, yo lo tengo bien montado. Claro, todos compartimos algunas cosas, ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, al final es una pasta. Y a todo esto es pagar por contenido que no nos pertenece, que esa es otra. El streaming nos da un mundo de posibilidades en cuanto al ocio, pero todo está en la nube, todo está y no está al mismo tiempo a nuestra disposición. Dependemos de internet y de los contratos de las distribuidoras. Un buen día te levantarás y ya no podrás ver Friends por 17ª vez porque su contrato acabó y ya nadie querrá verla. Y no podrás hacer nada al respecto porque ya no existirá la venta de DVDs ni Blu-rays y la piratería no siempre ofrece productos de calidad. En el mundo de los videojuegos hay productos que directamente desaparecen de tu biblioteca
porque la empresa los cierra por X motivos. Ya. Y como cliente no puedes hacer nada porque cuando compraste en digital ese juego, solo adquiriste una cesión temporal indefinida que aceptaste porque la letra era muy pequeña y el texto muy largo. Y tu presbicia, importante. El caso es que he traído este tema todo mal por algo más allá de una queja de viejo en plan todo el tiempo pasado fue mejor, aunque creo que he fracasado una vez más. No, está guay, la verdad es que es... Porque parece... Bueno, eso. Pero quería hablar contigo, Monty, sobre estas cosas porque estoy convencido que podemos sacar algo medianamente interesante. Y ya voy a acabar. Hay algo definitivamente perverso y donde claramente estamos perdiendo nosotros, los ciudadanos. En esta filosofía Amazon, que se había quedado fuera de toda esta movida, la creencia en un consumo inteligente, barato, rápido y cómodo que se nos vuelve progresivamente en contra y ante el cual es muy difícil plantarse. Total. Hoy en día Amazon es intocable. Tienes cualquier cosa en menos de 24 horas, variedad y el mejor precio del mercado porque al ser tan masivo pueden permitírselo. Claro. Cuando muera la competencia nos vamos a reír. Es complicado no caer y creo sinceramente que no hay nada que hacer. No hay manera de combatir esta maquinaria que va más allá de la empresa de Jeff Bezos. Esto tiene que ver con el capitalismo, que lejos de morirse está haciendo metástasis en nuestra alma. Los precios bajos y la inmediatez llenan nuestras casas de objetos y alimentos de baja calidad y que no necesitamos. Y observamos impotentes como nuestros cubos de plástico y cartón se llenan en apenas un par de días. Y nuestra cuenta corriente, obviamente, se vacía. Nos sorprendemos anhelando productos constantemente. Estamos inmersos en la cultura del FOMO, que viene a significar miedo a perderse algo, que nos impulsa a consumir lo que sea que esté de moda justo en este instante para ser ignorada semanas después. La búsqueda incansable de la comodidad nos ha hecho huir totalmente de la cocina y las reparaciones. Cualquier cosa rota es tirada a la basura al instante y sustituida por otra nueva. Y el tiempo que dedicamos a cocinar es muy limitado porque, ¡oh sorpresa!, la labor de las mujeres en casa todos estos siglos ha quedado claro que era un trabajo con todas sus letras. Y no podemos hacerlo igual ahora, que afortunadamente como sociedad ya no esperamos eso de las mujeres. Bueno, muchos de nosotros. Y eso hace que comamos peor y necesitamos cosas más rápidas. Y a ver, creo que muchas cosas son esencialmente mejores. O sea, no quiero que se confunda este mensaje con que creo que deberíamos vivir sin internet o sin ciertas comodidades. Creo que es fantástico que la facilidad y masificación de consumo haya permitido a mucha gente desarrollarse a su manera. Yo, sin ir más lejos, puedo dedicarme a la fotografía gracias a eso. Sin la digitalización y el descenso de precios no habría podido acceder al que era un campo mega elitista, donde era excesivamente raro tener una cámara reflex si no eras rico. El fácil acceso a bienes y servicios hace nuestra vida tremendamente variada y en parte ha revolucionado nuestras expectativas como individuos y como sociedad. Antes la gente se conformaba con tener hijos, que tuviesen nietos y no les metiesen en una residencia a los primeros síntomas de una dificultad física o mental. Ahora la gente se permite soñar con 1000 cosas y no se conforma con lo que tienen simplemente porque la sociedad ha dicho que ya está bien. Aunque bueno, aquí ya se mezclan cosas que no pertenecen exclusivamente al capitalismo. No le vamos a dar el gusto encima a eso. Aquí solo se le critica al capitalismo. Faltaba más. Un mar de movidas que son muy preocupantes, que son inevitables. Y ni siquiera he entrado en todo el tema tecnológico, las IAs, las nuevas gafas de realidad aumentada de Apple, que da para una sección aparte, pero que entronca perfectamente con todo esto que he dicho. Coches que van solos, drones que te llevan los paquetes a casa, todo muy distópico y poco humano. Hay una tendencia a pensar desde una parte de la progresía muy minoritaria que todo esto va a desembocar en algo bueno, que el comunismo tecnológico puede ser algo posible, que gracias a los avances del ser humano nosotros ya no tengamos que trabajar más. Claro, te iba a decir, si al final todo esto desemboca en que los robots lo están haciendo todo, pues oye, de puta madre. Hay una posibilidad que hay. De hecho, nuestros representantes políticos ya hablan abiertamente de rentas mínimas. Y creo que más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, es una realidad que debemos aceptar. Llega un momento en que el mundo laboral ya no se recicla y no vamos a poder trabajar todos. Ya, pero bueno, hay muchas profesiones que no pueden ser sustituidas, entiendo, pero sí es... Efectivamente, y nada, yo he traído esta sección como tú hablabas de la cirugía estética hace un par de semanas, sin aportar una solución clara. No, claro, sino simplemente reflexionar, porque es verdad que el neoliberalismo, o sea, determinadas empresas como lo que has dicho de Cabify o Uber, que funcionan con esta premisa de
de la libertad, de que pueden bajar los precios todo lo que quieran, pero luego en realidad lo que hacen es más barato que el taxi. Pero a la mínima que pueden, es mucho más caro que el taxi. Claro. Y cuando erradiquen el taxi, obviamente van a dejar de ser más baratos que el taxi. Claro. Y es como, Es una trampa. tú como consumidor, obviamente tú quieres pagar lo menos posible porque vives en una situación precaria y no te sobra el dinero. Y entonces es el crimen perfecto, es muy difícil escapar de todo eso. Claro, y además el mercado te ofrece tantas posibilidades de acceder a objetos, a bienes que antes no se podía, pero ahora, claro, bajan tanto los precios, es tan fácil decir, ¡pam! O sea... Claro, el problema es que por mucho que bajen los precios, los dueños del conglomerado de empresas, que tampoco son tantas, que las que manejan todo, nunca pierden dinero, siempre se enriquecen más. Por lo tanto, si está bajando el precio y ellos no están perdiendo, sino que están cada vez más ricos, ¿quién está palmando? Los trabajadores. Efectivamente. Obviamente. Y luego los consumidores, porque como bien decías, al final te venden el sueño de Uber Eats y luego lo que tienes es una hamburguesa fría a las 12 de la noche con un pobre chaval que te la trae con la lengua afuera porque sabe que si no le puede caer una bronca. Y es una mierda. Yo me asusté, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de muebles? Porque Sí. estamos muy a tope con eso. Y estuve mirando centros de mesas de centro, mesas como de comedor. Y asusta un poco buscar en internet mesa de centro porque son la misma. Claro. Son la misma. Sí, 4 una modelos. y otra vez. Son 4 modelos, todos vienen del mismo sitio. Y tienen una calidad cuestionable por, Sí. lo que estoy viendo. Las hacen ya todos en el mismo sitio, te las venden externamente. Ahora te ves un montón de tiendas. La FNAC lleva muchísimos años vendiendo externamente cosas. Sí, es rarísimo. Rollo, tú te eso. crees que estás comprando a la FNAC, pero no. Pero Ya. no. Es un poco triste. Es complicado. Pero lo que hay es que es inevitable. No podemos evitarlo. Así que, ¿qué decir más? Ahí queda. Ahí queda, ala, cortaos las venas, no sé. Actualidad cuñada. Monty Peiró, espero que hayas traído algo más fresquito. Bueno, para cuando esto se publique ya no será tan fresquito, pero bueno, Vale. vamos a hacerlo. Hablemos Vale. de Zorra. Perfecto. Por si hay algún desubicado o desubicada, la canción del grupo valenciano Nebulosa, que irá a Eurovisión, ese concurso del que luego diremos también alguna cosa, pero ahora lo que me interesa es hablar del revuelo causado por la canción, ¿vale? Perfecto. O sea, bueno, podemos decirlo ya, quiero decir, Eurovisión fatal con el Fatal. tema de blanquear genocidios dejando Sí. participar a Israel, pero no quiero hablar de Del Eurovisión, tema de o sea, si ver Eurovisión, accidentalmente no verlo y todo eso. quiero hablar del Vale. revuelo que ha causado este tema, ¿vale? Vale, Que si es un perfecto. himno feminista, que si Vale. es todo lo contrario, una canción sexista que refuerza mandatos patriarcales, que si esto es muy antiguo, que si no se reapropia del insulto porque ese insulto sigue siendo malo para las mujeres. En fin, yo, como todo el mundo, tengo mi propia opinión, algunas dudas, algunas cosas que no sé y otras que me dan igual. Pero lo que sí que tengo es un poco de investigación hecha al respecto porque dediqué un epígrafe de mi libro a este tema. Perfecto. No al de la canción de Eurovisión, porque aún no había salido, Vale. pero sí al tema de utilizar esta palabra, ¿no? De hecho, se llama la reapropiación del Zorra. Así que vamos a meternos un poco en el lío. Vale, antes de que te metas al lío, recordando un poco lo que hemos empezado diciendo, hay también en Twitter hay mucho revuelo también con el hecho de que este debate exista, teniendo en cuenta que hay un debate más importante con Eurovisión, con el tema de Obviamente. Palestina. Pero creo que este debate realmente coincide que tiene que ver con Eurovisión, pero es ajeno a Eurovisión. Tú misma acabas de decir Sí. que hablaste de este tema Claro, en tu libro exacto. antes de que pasara nada. Antes de que este tema Entonces, existiera. yo creo que se produce un poco de confusión al hecho, sí, eventualmente esto ha surgido del tema de Eurovisión, Claro, pero sí, es un pero tema es que un no tema tiene que a mí nada me que ver. resulta interesante por Perfecto. sí mismo. Zorra es un insulto bastante universal que sufrimos las mujeres. Zorra y cualquiera de sus sinónimos y traducciones. Puta, bitch, slut. Por tanto, ya de partida sí que creo que se trata de un término bastante paraguas, ¿no? Raro es encontrar una mujer a la que no le han llamado zorra y que no arrastra cierta frustración, cuando no directamente un trauma por ello. Las zorras de la clase, la zorra de tu jefa,
la zorra de la novia de tu amigo, la zorra de la ex de tu novio. Y ojo, que nosotras mismas hemos reproducido y sobreutilizado este insulto con otras mujeres. Pero sí, durante mucho tiempo, incluso ahora también, zorra ha sido un arma contra nosotras. Y llega Mary de Nebulosa y en 2024 canta sobre que cada cosa que hace, que desafía un poco los roles de género más clásicos, salir, llegar tarde, le ocasiona que le llamen zorra. También que cada vez que tiene éxito, este se atribuye a su condición de mujer zorra y no a su esfuerzo. Pues muy bien, sin más. Es una experiencia que muchas mujeres vivimos y ella ha elegido cantar sobre lo que le pasa. Y le pasa esto. Y ha decidido hacerlo con humor, con ironía, con sarcasmo o con vulgaridad, si se quiere. ¿Cuál es el problema? Pues parece ser que sí lo hay. Sí que lo hay, sí. A mí me ha sorprendido. Lo primero, en el año 83, las Vulpes tocaron en televisión española Me gusta ser una zorra, en el programa Caja de Ritmos. Era una versión de I Wanna Be Your Dog de los Stooges y fue un escándalo nacional que hizo que cesaran al presentador y que el programa Caja de Ritmos se cancelara definitivamente. ¡Ojo! Sí, sí. No sabía yo esto, ¿no? Sí, no, se lió muy parda con las Vulpes. En el 97, Meredith Brooks coló su single Bitch, zorra, en todas las listas de éxitos. El estribillo decía: soy una zorra, soy una amante, soy una niña, soy una madre, soy una pecadora, soy una santa y no me avergüenzo. Soy tu infierno, soy tu sueño, no soy nada que quede en el medio. De todos los adjetivos que se nombran, Meredith escogió el de Bitch para nombrar la canción. ¿Casualidad? No lo creo. En 1997. También tenemos a Yoko Ono, que cantaba en Yes, I Am a Witch. Sí, soy una bruja, soy una zorra, no me importa lo que digas. Courtney Love escribió Teenage War, puta adolescentes. Nunca sé pronunciar her, es muy complicado. Yo tampoco. Y las metaleras Kitty, Do You Think I Am a Whore? ¿Crees que soy una puta? María Brink canta en Whore con su banda In This Moment: soy tu puta, pero déjame decirte algo, nene, me amas por todo lo que me odias. Zahara lanzó en 2021 su disco Puta. Tal y como contaba en una entrevista con La Vanguardia, cito palabras textuales, tenía claro que quería hacer un disco sobre mujeres y para mí puta era el título perfecto. Quería poseer el insulto que todas hemos recibido alguna vez y hacerlo nuestro. Al mismo tiempo quería que con tan solo leer el título ya se sintiera la incomodidad con la que tenemos que vivir nosotras. También la Zoe utiliza la frase la Zoe puta para describirse y tiene una canción llamada Putas. Ha protagonizado varias polémicas y discusiones sobre si el uso de esta palabra tiene o no algo de feminista. A mí, francamente, Marcos, me cansa, me agota muchísimo esta discusión y los términos en los que se tiene. Primero, bueno, como ves, son solo unos ejemplos, hay muchísimos más, pero como puedes ver, esto no es nuevo ni tiene en principio nada de transgresor. Me cansa mucho que todo lo que cante una mujer tenga que ser analizado con la lupa feminista y se tenga que abrir un debate sobre si eso no es feminista, y si se decide que no lo es, parece que sea un pecado. Oh, nos ha fallado, no es feminista, no canta sobre lo último de Naomi Wolf ni nombra a Angela Davis. Sinceramente, a mí, de verdad, es que lo que me importa es que las mujeres músicas tengan la misma naturalidad para expresarse que tienen los hombres. Algunas querrán reivindicar el feminismo y escribir temas sobre el tema, otras quieren hablar de otras causas, otras quieren cantar sobre divertirse y cantar mamarrachadas y tonterías, pues como pues salir de fiesta, o el imbécil de tu ex, o lo que mola tu nuevo novio. Está todo bien. No necesitamos que cada canción sea un alegato feminista. Necesitamos libertad y espacio para cantar lo que nos dé la gana. ¿Qué pasa? Que lo que cantamos muchas veces va a estar atravesado por nuestra vivencia como mujeres. Que te llamen zorra es una experiencia universal que vivimos casi todas las mujeres, como puede ser tener la regla, algunas de ellas, ¿no? Ser madre, la menopausia, el acoso sexual, yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra. Creo que no hay ninguna experiencia universal para el 100% de las mujeres, pero para muchos grupos de mujeres, ¿no? Son experiencias que deberían poder ser universalizables en las canciones y no ser propias de tías. Y no por esto tener que ser feminista. Es decir, cuando hablamos de las cosas que son inherentes a nuestra condición de mujer, automáticamente tiene que ser feminista. Entiendo. Y si no llega a la altura para ser feminista, muy mal. Claro. Bueno, es que a lo mejor yo no quiero ser feminista, es que estoy hablando de que esto me pasa, de que me llaman zorra. Claro. Y me pasa porque soy mujer. No por eso tengo que escribir, ¿no?, el himno definitivo. Siento por haber cantado sobre algo que me pasa. Claro. Los hombres cantan de experiencias propias suyas por su condición de hombre o por muchas otras variables que les atraviesan. Por ejemplo, ser un pobre hombre adulto víctima de un adolescente. Estar loco por privar o paternalizar a una niña de azul que iba a un colegio de monjas. Bueno, estoy un poco de broma, ¿vale? No son experiencias universales de los hombres. ¿O sí?
Ahí Bueno. dejo la pregunta. El caso es que, igual que Dolly Parton canta en su SPM Blues sobre el síndrome premenstrual, algunas mujeres pueden querer hablar de que les han llamado zorras sin la necesidad de que esto sea un debate que prácticamente llega a cuestionar su legitimidad como músicas. He leído unas salidas de Tiesto. O sea, que es que yo no es que esté de un lado u otro del debate, es que no quiero que exista un debate, no lo necesito. O sea, es pesadísimo. ¿Te gusta la canción? Ok. ¿No te gusta? Perfecto. ¿Te parece empoderante? Genial. ¿No te empodera? Fantástico. Es que no puedo más. O sea, solo quiero naturalidad, que las mujeres puedan cantar lo que quieran, tío. Que Gigi Allen se cagaba en los escenarios, que Baristo ha acabado diciendo cuñadeces, que Loquillo amenaza manteros, que Ozzy Osbourne se comió un murciélago, tío. Que Melendi ha dicho que la metralla se convierta en chocolate para comerla o fumarla, ¿qué más da? Y que nunca ha visto un maremoto arrasar Quinta Avenue. Que el puto Ricardo Arjona, además de decir, señora de las 4 décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar, escribió una canción sobre tener la regla. O sea, y no puede esta mujer cantar lo que le salga del coño sin que haya que hacer un sobreanálisis. Extremoduro tiene una canción llamada Puta. Exacto. Que fue un himno. Exacto. Y ha sido un himno durante muchísimos Y no años. era sin ninguna ningún reapropiación, problema. era un insulto. Bueno, al final parece que lo que está en cuestión, como te decía, es la propia legitimidad de esta mujer a cantar lo que quiera. Se cuestiona su calidad musical, si debería o no hacer música, que si es mayor, que si perpetúa los mandatos patriarcales. Eso dicen, que no debería existir, que es una mala influencia para las niñas, que no es empoderante. Señoras, señores, vamos a puto calmarnos. La música es cultura, pero de ahí a deducir que la cultura tiene que ser educativa, me parece una barbaridad. La cultura, para empezar, no es solo lo académico, ¿vale? La cultura no es solo los libros y las cosas que creemos como wow, elevadas. O sea, la cultura, el arte, puede ser vulgar, incómodo, molesto, feo. La música puede ser educativa, pero desde luego no tiene por qué serlo. Ni que no lo sea le resta ningún valor. Es una puta canción inocua. Callaos ya. Y es absurdo que lo diga yo esto hablando del tema. Pero es que quiero decir, el debate para mí es ¿por qué coño hay un debate? Vale. ¿Y por qué están ahí? No, porque es que es vulgar. Que no lo es. Que... Pero quiero decir, ¿por qué tiene que no serlo? Es que a mí, Claro. o sea, yo he llegado a leer a gente diciendo, es que no se debe cantar sobre esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque ahora resulta que si como mujer escribes algo, tienes sobre tus hombros la responsabilidad de hacer algo súper feminista. Bueno, pues vamos a pedirle esa responsabilidad a los hombres, ¿no? Quiero decirte, ahora quiero ese análisis, quiero que cada cosa que escriban los hombres sea feminista. Porque yo bastante tengo con ser con lo mío. No, es que quiero que cada vez que un tío escriba una canción, hombre, loquillo, es que a lo mejor esto que dices no es feminista. A ellos, tío, el análisis a ellos. Dejad en paz a las tías, coño. Por favor, qué pesadez, es que no puedo más. No puedo más. ¿Cuánta razón tienes, Monty Peiró? Una vez más, sirviendo coño en todo mal. Carne de viral, de No nuevo. quiero ser He de- viral, he dejadme de- en paz, no quiero. He de O sea, advertir que de aquí voy a sacar un no se va a clipazo sacar, que no, flipas. no Sí, quiero sí, clip. Sí. Que los números tienen que subir porque el Patreon aún no ha Claro, pero luego notado... a ti no aún te ha notado llaman la feo, cosa. a mí sí. Llamadle feo a él, dejadme en paz a mí. A mí, si me vais a retuitear constantemente y hacer mierdas, llamadme lo que queráis. A mí me la suda. No, pero es que me jode, tío, porque es como, no tiene por qué ser un himno feminista y que no lo sea, no es tan grave. Es que hay gente como, esto no es feminista, esto no es un himno. No tiene Ya por va, qué ser sí. nada. Ya. O sea, podemos las mujeres hacer las canciones que nos dé la gana, podemos ser vulgares, podemos... Es que además es lo que te digo, que esto lo han hecho un trillón de mujeres, que no es polémico. Además, la canción a mí personalmente me gusta. Es que no canta no sé qué. Bueno, cariño, pues genial. Vale, o sea, no, y me jode tener que hablar de esto porque si el mundo fuera como debe que ser, esto no sería ningún debate y de No lo que sería. estaríamos hablando es de que no es normal que a Rusia no se le permitiera participar en Eurovisión, pero a Israel sí. Entonces, ya está, no tengo nada más que decir. Ya está. Que os den a todos. Yo no puedo añadir nada porque pues, eres una reina, Monty Peiró. Gracias, Marcos Baño. Así que nada, vámonos de este programa ya. No es por nada, Monty Peiró,
pero tu momento en el que has puesto todos los ejemplos de todos los artistas, señores, con letras y todo, esto es oro Ya. que ya discutiremos si lo vamos a aprovechar. Ya. A ver. Bueno, a ver, nos tenemos antes que de despedir. irnos, El la semana pa- pasada no dijimos lo del Patreon. El Patreon no Es se un ha visto tema. beneficiado por nuestra viralidad. Exacto. ¿Por qué? Mira, hemos tenido un único Patreon nuevo. Ajá. Desde que fuimos virales, nos ha subido nuestra cuenta corriente 3 euros. 3 euros. O sea, eso es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. La Es muy gente fuerte. mucho a darle a seguir y poco darle a Pagar. pagar. Patreon.com/todo mal. Desde 2 euros al mes financiáis Venga, este que- vuestro podcast y no os dejéis engañar por los números. Somos gente pobre. Somos gente pobre que necesita mucho dinero Sí. para comprar muebles y psicólogos. Álvaro, bienvenido, es nuestro Bienvenido, único Álvaro. Patreon, una persona excelente. Bienvenido, te queremos muchísimo. Ojalá la gente siga tu ejemplo. Exacto. Por cierto, una oyente nuestra, una Patreon nuestra, me dijo el otro día que como es veterana ya, Ajá. ella no ha recibido las felicitaciones pertinentes por haber sido Patreon. Ay, ¿quién es? Andrea. Andrea. Bueno, Andrea. Andrea es maravillosa, la conocemos, es fantástica. Es lo más. Es la Andrea que es, Sí, es es la la Andrea. Andrea que tenemos en común ahora mismo. Es la Andrea que Bueno, te manda esa a Lisboa. Andrea Sí. es. Bueno, Andrea es una persona fantástica. Fantástica y la queremos agradecemos muchísimo. mucho que sea nuestro Patreon. Además, es verdad que ella es Patreon milenaria. Una Claro. persona responsable, comprometida. Ella escucha todo mal, ella paga todo mal. Genial. Seguid su ejemplo. Si alguno de vosotros Patreons ya milenarios No ha sido quiere nombrado, su reconocimiento, nos lo decís. nos lo decís y le Se dedicaremos os nombrará, unos segundos. por supuesto. Y nos vamos a despedir con una canción muy apropiada que se Perfecto. llama You Call Me a Bitch Like It's a Bad Thing. Ideal. Me llamas zorra como si fuera algo malo, de una banda que se llama Hailstorm, Perfecto. que la cantante es Lizzie Hale, bueno, cantante y guitarrista espectacular. Es increíble esta tía como toca y como canta. Y es un temón. Así que Ideal. la semana que viene más y o peor. Took me to your little crib, guess it must have been a big deal. A big deal. Got me starring in your wet dream, now it's time to get real. Get real. I'm not looking for love, no, not today. But you call me up and have the nerve to say, see you next Tuesday. You call me a bitch like it's a bad thing. You call me a freak like that means something. Can't get your way, so you again. I think we know the rest, but get it off your chest. I don't give a shit. I love it when you call me a bitch like it's a bad thing. You show up everywhere I go, get a grip, you're acting so weird. So weird. I don't need your Jaeger bombs, I think I can take it from here.